Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Ciudad Inteligente para el Ciudadano Inteligente, a cargo de los panelistas el ingeniero Daniel Chacón Oviedo y la ingeniera María José Jiménez Alvarado. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden realizar sus consultas colocándolas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas por los panelistas. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. También el Colegio de Ingenieros Civiles, a partir de este año, ha implementado realizar certificados de participación por los webinars, por lo que es importante que ustedes revisen que su nombre aparezca completo. Ahora bien, voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. El ingeniero Daniel Chacón Oviedo es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica con un máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas del Instituto Tecnológico de Costa Rica y un máster en Planificación, Economía y Operación de Transporte Urbano y Metropolitano en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Cofundador de Ingeniería de Tránsito y Carreteras Intraca SRL y con amplia experiencia como director de proyectos en temas de movilidad, planificación del transporte y reordenamiento territorial. Ahora bien, la ingeniera María José Jiménez Alvarado es ingeniera civil, planificadora urbana y experta en SIC y teledetección, graduada del Politécnico de Milano, en Italia. Cuenta con amplia experiencia profesional y académica en el área de transporte, movilidad y urbanismo. Ha participado en diversos concursos y webinars sobre ciudades seguras, sostenibles y smart cities. Actualmente se desempeña como ingeniera de proyectos en Intraca SRL. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero José Antonio Vives, presidente de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte, quien nos brindará unas palabras. Muy buenas noches, Carol, Daniel, María José Jiménez. Muy buenas tardes. Para la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte y el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, es un gusto contar con su presencia en este foro del día de hoy, tanto para los que nos acompañan de manera en vivo como los que podrán acceder de manera diferida por los canales que tenemos en el Colegio de Ingenieros Civiles. Para CITRA, que es una asociación adscrita al SIC, es importante fomentar el intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transportes, campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos basados en diferentes disciplinas como matemáticas, física, tecnologías de la información, etc. El mayor énfasis de la ingeniería de transporte está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad y respetando los valores que dicha sociedad ha establecido como fundamentales, como la ética, la protección del ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad en el desarrollo. Así, desde la óptica de la especialidad técnica profesionalmente, este foro se busca compartir diferentes conocimientos sobre ciudades inteligentes, donde tendremos el concepto, alcances, tecnología, así como aplicaciones, ejemplos globales e iniciativas en Costa Rica. Por lo que agradecemos al ingeniero Daniel Chacón Oviedo y a la ingeniera María José Jiménez Alvarado el haber aceptado la invitación de Citra para poder abarcar esta temática. Para todos espero que sea de mucho aprendizaje esta exposición que tenemos el día de hoy y ya le damos el espacio a los panelistas, a Daniel Chacón y a María José Jiménez. Muy buenas noches. Perfecto, buenas noches a todos. Les agradecemos por la invitación a esta presentación, a hablar de este tema, que es un tema bastante innovador, bastante en boga. Y por supuesto al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte, que siempre nos toma en cuenta para conversar sobre estos temas. Majo, te agradezco, sigamos poniendo el tema de la presentación. Como lo hablábamos, queremos hablar un poco sobre el tema de lo que son las ciudades inteligentes y cómo eso está relacionado también, obviamente, con
nosotros que somos los ciudadanos de estas ciudades y cómo a nivel de Costa Rica y a nivel mundial este tema se tiene que ir desarrollando, ya se está desarrollando, pero cómo tenemos que ir mejorando en muchas situaciones que están alrededor de esto. Lo primero, primero tenemos una imagen de cómo es, que lo hablaba con don José, cómo es una parada de bus prácticamente normal en Costa Rica durante una hora pico. Es una situación que se da que prácticamente todos los días y que se da prácticamente en todas las ciudades y los microcentros que llamamos acá en Costa Rica, donde nosotros tenemos ciertas necesidades como ciudadanos, tenemos un montón de requerimientos y muchas veces la ciudad no responde a estas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos a nivel de que empezamos a desarrollar este tipo de temas. Antes de hablar de una ciudad inteligente, tenemos que hablar de una ciudad como es normal, una ciudad como existe en este momento, y tenemos que pensar en eso. Realmente, si las ciudades nos están entendiendo a nosotros como ciudadanos, están captando los datos que nosotros tenemos como ciudadanos, están captando nuestras necesidades y a partir de eso, ¿qué se hace? Hay muchos esfuerzos que se hacen a nivel de municipalidades, hay muchos esfuerzos que se hacen a nivel de diferentes instituciones donde se está captando mucha información, pero a partir de eso, ¿qué sucede? ¿Verdad? Entonces creo que la forma de cómo tomar toda esta información, cómo canalizarla y cómo utilizarla para empezar a generar diferentes proyectos es lo que inicialmente nosotros tenemos que empezar a entender. Digamos, todas las municipalidades tienen que tener diferentes recopilaciones de informaciones. Estamos hablando de datos de tránsito, estamos hablando de datos de tráfico de personas, estamos hablando de cuáles son los puntos de mayor vulnerabilidad a nivel económico, a nivel social. Están muy mapeados el tema de las escuelas, por ejemplo, el tema de los centros para adultos mayores, entre otros lugares, pero de esa información qué es lo que está sucediendo más que tomarlo y ponerlo en un shape, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nosotros que ir tomando, tenemos que ir tomando. Entonces, de toda esta información, en la siguiente diapositiva vemos una frase que nosotros pusimos, que básicamente es que toda esta información, nosotros tenemos que convertirla en proyectos. Entonces, es esa canalización eh, creo que nos pasamos un poquito, toda esa canalización de esa información, cómo detectamos todos esos problemas, porque sabemos que hay problemas, cómo los convertimos en diferentes soluciones que se adapten a las necesidades de las personas, porque también tenemos que entender que esta recopilación de datos es de vital importancia para que nosotros no tomemos decisiones basados en lo que se nos ocurre o basados en algún tipo de percepciones que no necesariamente es lo representativo de lo que todas las personas en una ciudad realmente sienten. Entonces, obviamente, a través de la tecnología, y eso es lo que vamos a hablar un poquito más en el tema de ciudades inteligentes, es un facilitador para que toda esta recopilación de información nosotros la podamos obtener de una manera más sencilla, que podamos tener mucho más participación, porque los que estamos también involucrados en estos temas de mejoramiento de ciudades, de toma de decisiones para mejorar las ciudades, siempre tratamos de que esas decisiones estén tomadas con base en lo que la gente necesita. Pero ¿cómo se hace en este momento? Muchas veces a través de talleres de participación ciudadana, a través de diferentes sesiones, por ejemplo, con consejos, con asociaciones y demás. Pero la participación muchas veces se queda corta por cuestiones de los horarios en los que tenemos que hacer eso, los días en los que tenemos que hacer, que la gente tal vez algún día dice, no, la verdad es que yo no quiero ir porque prefiero descansar, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos la tecnología como facilitador para mejorar esas condiciones y eso consecuentemente se va a ver reflejado en el tema de la calidad de vida de las personas? Entonces, eso era como una pequeña introducción que quería hacerles de este tema de la ciudad, de este tema de la toma de datos y ya entramos un poco en el tema de las ciudades inteligentes con Majo. Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos. Bueno, yo quería empezar con esta imagen. Esta imagen representa lo que es la cuarta revolución industrial que se dio en los 90s. En esta época, ¿verdad? Muchas personas pensaron no solo que se iba a acabar el mundo, sino que el mundo digital vendría a ser que nuestras vidas fueran cada vez más virtuales. Tanto así que mucha gente pensó que el espacio físico iba a tener cada vez menos importancia. Muchos pensaron que las ciudades propiamente iban a desaparecer algún día. Esto es Gilder en 1995, donde dice, nos dirigimos hacia la muerte de las ciudades. Las ciudades son los restos de la era industrial.
Bueno, ¿y qué nos dice esto? Primero, que nunca hagamos predicciones sobre el futuro, porque ninguna predicción puede ser más equivocada que esta. En realidad, lo que ha pasado en las ciudades en las últimas décadas es que han estado prosperando muchísimo. Esta es una fotografía de Shanghái, China. China construirá en este siglo el más tejido urbano que toda la humanidad en su historia. China ha sido un pionero y líder en la implementación de lo que son las ciudades inteligentes, con numerosas iniciativas a nivel nacional y local. En el 2008, el mundo alcanza un hito invisible pero trascendental. Por primera vez en la historia, más de la mitad de su población humana, o sea, 3.3 billones de personas, vivirá en zonas urbanas. Para el 2030 se espera que esta cifra ascienda a casi 5 billones. Bueno, así como vemos que China está generando nuevas ciudades, también, ¿verdad? Y las personas estamos siendo cada vez más urbanas. Y para responder a este incremento en la población mundial se pueden usar tecnologías digitales, como decía Daniel, y de comunicación para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Como vemos en esta imagen, el concepto de Smart City abarca una gran amplia gama de capas, incluyendo lo que es gestión de tráfico, eficiencia energética, administración de residuos, seguridad pública, participación ciudadana, entre muchas otras capas. Lo que ha sucedido es que todas estas capas digitales no han empezado, no han reemplazado nuestra necesidad por el espacio físico, sino que más bien lo digital y lo físico se entremezclan y se están recombinando como en una nueva dimensión. Es como una dimensión híbrida que algunas personas llaman Smart City o ciudad inteligente. Un arquitecto y urbanista contemporáneo prefiere llamarlas ciudades sensitivas o sensible cities. Este es Carlo Ratti. Está cambiando radicalmente la forma en la que recolectamos la información y la forma en la que diseñamos y planeamos finalmente cómo vivimos la ciudad. Y el concepto en sí de una ciudad inteligente, según la Comisión Europea, es que son lugares donde las redes y los servicios tradicionales se hacen más eficientes con el uso de soluciones digitales en beneficio de sus habitantes y sus empresas. Esta definición, y en lo personal, yo le sumo que el ciudadano va a estar siempre en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un ciudadano inteligente, una ciudad inteligente, tiene que ser inclusiva y participativa y tener ciudadanos inteligentes. Esto quiere decir que sean ciudadanos capaces de entender los procesos que se llevan a cabo en esta ciudad y donde ellos sienten que tienen el control y no al revés, que están bajo el control de estos desarrollos innovadores. Sí, el tema de las ciudades inteligentes o cómo convertimos las ciudades en las que nosotros realmente ahorita estamos coexistiendo y que estamos conviviendo para transformarlas en ese tipo de ciudades donde se va haciendo una sostenibilidad con las personas, donde se van tomando en cuenta todas estas problemáticas y todas estas necesidades que se van generando en el día a día. Realmente se puede tratar de convertir a través de un modelo de 3 pasos, que se conoce como un modelo de 3 pasos, que básicamente está conformado de inicialmente recopilar datos, como lo estábamos hablando. Esto es bastante importante para tomar decisiones que estén basadas no en una percepción, no en una ocurrencia, sino realmente en lo que son las necesidades de lo que son las personas que están viviendo en los lugares y realmente conocer estas problemáticas que existen. Una de las formas que nosotros podemos obtener todos estos datos es a través de diferentes tipos de sensores, que ahorita vamos a ver un poco de esta información. Realmente el tema de sensores va un poco más allá, que no es solo, bueno, existen muchos sensores para diferentes cosas, para diferentes recopilaciones de informaciones, pero también cómo nosotros podemos modificar este tipo de sensores o modificar este tipo de recopilaciones de informaciones a nuestra necesidad, a nuestro requerimiento y a través de eso realmente conocer muy bien cuáles son mapear y conocer muy bien cuáles son estos requerimientos que
tenemos de las personas. Y finalmente, pues obviamente a partir de toda esta información, se hacen una serie de acciones, que es el desarrollo de todas estas generalidades para que realmente la ciudad se vaya haciendo más sensible a las personas, que vaya respondiendo a lo que nosotros necesitamos y a partir de eso mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en el tema de datos, inicialmente, si me pasas a la siguiente, ajá. Tenemos diferentes tipos de datos que nosotros podemos recopilar. En el caso de los edificios, hay muchísimos ejemplos de cómo se pueden recopilar datos a través de diferentes estructuras. Y no me refiero solo a edificios de apartamentos, edificios de comerciales, entre otras cosas, me refiero también a otro tipo de infraestructuras. Por ejemplo, el tema de puentes. Como les mencionaba inicialmente, todas las municipalidades tienen que hacer dentro de sus acciones eh, periódicas, tienen que hacer un inventario de carreteras y además de eso también se puede trasladar un poco esa responsabilidad o ese tipo de actividades a estructuras como por ejemplo puentes. Entonces nosotros estamos hablando de que siempre tenemos, cada vez que empieza el invierno y cada vez que tenemos alguna problemática con cuestiones hídricas, vemos cómo los puentes, estas estructuras sufren muchísimo y no tenemos como un sistema de detección de este tipo de información. No lo tenemos en este caso, pero son sensores que ya existen. Entonces, a partir de esto es que nosotros podemos tomar toda esa información y empezar a tomar decisiones que incluso no sean ni siquiera reactivas, sino que sean preventivas. Porque aquí podemos verificar el tema de alturas, el tema de desgastes, el tema de vibraciones, el tema de las cargas reales que están pasando por el puente y compararlas con las cargas de diseño, en este caso que estoy hablando de un puente. Pero como les digo, a nivel de edificios, a nivel de otro tipo de infraestructuras, realmente se puede recopilar mucha información para que realmente también se optimice el tema de lo que son las inversiones que tienen que hacer los gobiernos locales y que tiene que hacer el gobierno central al final de cuentas, dependiendo de cuál sea la jurisdicción. Muchas veces cuando nosotros hablamos de estos temas, nos dicen, sí, pero es que el tema de hacer sensores y colocar este tipo de tecnología en la infraestructura es caro, pues por supuesto que es caro. Pero a partir de esto, veamos por ejemplo el caso del puente sobre el río Tempisque, el impacto económico que está teniendo tener que cerrar un puente por un mantenimiento inadecuado, donde no es solo el mantenimiento que tiene que tener el puente, que evidentemente tenía que tener un mantenimiento periódico que tal vez en su momento no se hizo, pero sino el impacto que tiene ahora no poder pasar por esa ruta, ¿verdad? Estamos hablando de que se tuvo que mejorar el tema de los ferries, de los horarios de los ferries, se tuvieron que mejorar vías alternas. Entonces, aquí tenemos que ver toda esa inversión que son muchos factores adicionales que tienen cualquier toma de decisiones que tal vez sea incorrecta, un montón de costos asociados que tal vez si hubiéramos tenido una buena acción preventiva, pues obviamente todo esto se hubiera limitado bastante. En el tema de empresas, cuestiones de sostenibilidad, estamos en un país donde es uno de los referentes de nosotros como país, uno de los referentes como política. Y entonces existen diferentes programas, como por ejemplo el tema de los programas de bandera azul, el tema de todas las agendas que existen, todos los acuerdos internacionales que existen, pero nuevamente el tema que pasa es que tenemos muchos datos, pero todos los datos están un poco dispersos, entonces tratar de recopilarlos todos, tratar de centralizarlos y tratar de homogenizarlos para que realmente nosotros podamos dar un historial, dar un seguimiento, dar una tendencia a este tipo de resultados, pues obviamente es mucho mejor a través de esta recopilación de información por parte también de todos los socios que realmente tiene un país, como por ejemplo el tema de las empresas. En el tema de flota vehicular, ahora que está muy también avanzado el tema de los vehículos inteligentes, ahora que pasó el tema de la Expo Móvil y todo esto, cómo las tecnologías en los vehículos cada vez son más avanzadas. Obviamente, esto para experiencia del usuario, pero también cómo vamos mejorando la tecnología de interconexión entre los vehículos. Nosotros que trabajamos en este tema de ingeniería de tránsito, sabemos que va a haber algún momento donde el tema de intersecciones semaforizadas, el tema de altos y demás, esto tal vez esté dando muy a largo plazo, que realmente pensaría que no tanto, pero cómo esto puede desaparecer por el hecho de que si ustedes tienen una red donde todos los vehículos están conectados y todos los vehículos se comunican entre ellos, entonces no va a ser necesario parar en intersecciones para fijarse si viene un auto o no y a qué velocidad viene para hacer todos esos cálculos y que esto en muchas ocasiones también se ve reflejado
en accidentabilidad y en inseguridad vial. Entonces, si nosotros tenemos toda esta conexión, obviamente todos estos temas se van a ir mejorando a nivel global y a nivel de cada una de las ciudades. Entonces, ya hay ciudades en China, Majo que lo mencionaba mucho, que China es uno de los países más desarrollados en este tema de las tecnologías más avanzadas, donde ya los vehículos en su casi 100% son vehículos eléctricos. Esto evidentemente se traduce en otro tipo de problemas, por ejemplo que estos vehículos no hacen sonido, entonces ya la percepción de esta seguridad a través del sonido de vehículos cambia, pero entonces esto nos genera todo un nuevo paradigma que es parte también del tema de las ciudades inteligentes y por supuesto el tema de los ciudadanos, como les decía, participación ciudadana es un tema muy complejo, el tema de cómo llegar a la gente, cómo incentivarla a que realmente sienta que su opinión se toma en cuenta, que su opinión realmente es valiosa para tomar decisiones. Es a veces complejo con este tipo de talleres que están muy limitados a una hora y a un espacio. Ahora, ¿qué pasa si a partir de esta recopilación de información un poco más digitalizada, nosotros empezamos a poner, por ejemplo, códigos QR con encuestas en algunos puntos de interés? Estoy hablando, por ejemplo, paradas de buses, estaciones de tren, donde usted pueda ingresar con su mismo celular, pueda llenar una encuesta y a partir de eso se empieza a generar un montón de información valiosísima y como les digo, a partir de eso empezar a tomar decisiones que estén basados en lo que realmente dice la gente. Cuando hemos hablado en este tema de participaciones ciudadanas, uno como diseñador, como persona que trata de meter todo su criterio técnico, nos hemos dado cuenta que muchas veces estamos completamente equivocados porque estamos pensando desde una perspectiva de este criterio técnico que uno tiene y la gente realmente no es lo que necesita, no es eso lo que quiere. Entonces, obviamente, se tiene que hacer todo un rediseño a partir de esta información. Entonces, y uno de los retos más importantes que tiene participación ciudadana es cómo se queda gente no representada en este tipo de talleres. Entonces, a través de esta digitalización, de esta facilitación de todos estos medios para que la gente pueda dar esa información, entonces obviamente todo el tema de la representatividad va a ser como mucho más amplio, entonces a partir de eso podemos tomar mejores decisiones a través de eso. Eh, en el tema de sensores es algo bastante interesante, como les decía, es una cuestión de recopilación de información y cómo esto nos ayuda a ser más eficientes. Es que aquí también estamos hablando de que parte de lo que es ser una ciudad inteligente es cómo ser más eficientes a la hora de tomar decisiones y a la hora, pues obviamente, de hacer todas nuestras labores diarias. Entonces, por ejemplo, el tema de parqueos ya es algo que se ha venido dando incluso acá en Costa Rica, en algunas ciudades, de cómo nosotros podemos colocar, por ejemplo, sensores en los estacionamientos y a través de diferentes tecnologías nosotros podemos saber cuáles son los estacionamientos que están disponibles para nosotros poder dejar nuestro vehículo de una forma segura sin tener que dar 4 o 5 vueltas alrededor de una cuadra para ver si en algún momento se genera o no se genera un espacio. Obviamente estas tecnologías hay que tener muy en cuenta el tema de mantenimiento. Se los digo porque esto había sucedido acá en la ciudad de Belén, se habían colocado unos sensores para estacionamiento. Lo que sucede es que cuando se da mantenimiento a la carpeta, obviamente entonces tenemos que tomar en cuenta que ahí están los sensores y que hay que considerarlos bueno, para no arruinarlos. Estos sensores en temas de cuestiones ambientales también los podemos implementar, como esto nos puede decir cómo está la calidad del aire, nos puede decir cómo está el tema del ruido, nos puede decir cómo está la calidad del agua, entre otras cosas, que obviamente es información muy valiosa para, nuevamente, como les digo, tomar obviamente también medidas reactivas, pero sobre todo preventivas, para que entonces tratemos de mitigar algunas cuestiones, algunas problemáticas, incluso que pueden ser hasta de salud, y pensando en que, por ejemplo, la calidad del aire y la calidad del agua, en cómo podemos mitigar esos posibles consecuencias a través de una detección temprana de estos datos para realmente tirar las alertas que se vayan a necesitar en algún caso. El tema de los residuos urbanos también es algo
es un dolor de cabeza a nivel de las ciudades, incluso cuando las ciudades son más dispersas, es todavía más complicado porque las rutas de los buses, perdón, la ruta de los camiones de basura son todavía más complejas, pero y muchas veces, imagínense lo que sería mandar un camión de basura a una ruta poco transitada, la que tiene que ser una ruta larga. Y lo que va a recoger es muy poca basura porque obviamente no hay una forma de saber si hay mucha basura o si hay poca basura. Entonces, en el tema de los residuos urbanos, también hay diferentes sensores que se pueden utilizar en este tipo de cajas de canastas donde se colocan los residuos y a partir de esto definir rutas más eficientes de los camiones para la recolección de los residuos. Y saber si están completamente llenos, a qué capacidad están, si realmente es una urgencia en el momento o si, como les digo, se pueden tomar algunas otras decisiones para optimizar las rutas en el diario para ser mucho más eficientes a nivel de rutas, de consumo, de emisiones de dióxido de carbono, entre otras cosas. Alumbrado inteligente, pues obviamente es una cuestión bastante avanzada también a nivel de las diferentes ciudades y creo que acá en Costa Rica también poco a poco se han ido implementando. Se trata de tener sensores básicamente de iluminación que en qué momento se tienen que encender de acuerdo con la luz que hay en el ambiente, porque sabemos también que no todos los días son exactamente iguales y obviamente esto hace que sea mucho más eficiente el sistema de iluminación, sobre todo si ya se están empezando a utilizar lo que son las bombillas LED. Y como les digo, entonces no es solo empezar a implementar tecnología a lo loco, ahora que está el tema también muy presente de la inteligencia artificial, de, bueno, vamos a utilizar inteligencia artificial para todo, realmente no, o sea, es realmente algo que se necesite, es algo que esté contextualizado, y el tema de alumbrado inteligente, pues obviamente es una cuestión relativamente sencilla que se puede empezar a implementar y a partir de eso ya se empieza a generar este tipo de iniciativas para hacer las ciudades un poco más inteligentes. El tráfico también es una cuestión bastante interesante. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los semáforos coordinados. Estamos hablando de lo que son los semáforos coordinados, por ejemplo, en el caso del Paseo Colón, que conforme usted va a una velocidad adecuada, prácticamente si están sincronizados, si están bien programados, usted podría tomar todos los semáforos en verde. Entonces, es una cuestión también de optimización de estas rutas. Pero no solo eso, también existen diferentes tecnologías donde los mismos semáforos tienen sus sensores, tienen sus cámaras para determinar si las rutas están más congestionadas, están más saturadas con respecto a las otras fases y pueda empezar a generar sus diferentes cálculos para optimizar los ciclos de semáforo en tiempo real y así ser obviamente muchísimo más optimizado todo el sistema. Y eso está muy relacionado con el tema del movimiento cámaras, que es también es un tema bastante sensible. Muchas veces en algunas ciudades la gente dice que esto lo que hace es vigilarnos todo el día, que nos están persiguiendo todo el día y que realmente no hay una cuestión de privacidad, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero eso también nos ayuda a tomar decisiones. Como les digo, imagínense una gran ciudad donde, por ejemplo, se da un accidente, aquí en Costa Rica, se da un accidente en Ruta 1 y prácticamente colapsa Heredia, San José y Alajuela. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos cámaras de este tipo de detección? Están coordinados con el tema de tráfico, están coordinados con los paneles de mensaje variable y a partir de eso, desde que vas, y están conectados con los mismos vehículos, porque como les decía, los vehículos tienen diferentes tecnologías y a partir de eso te empieza a dar recomendaciones para que entonces no tomes la ruta 1, que era la que siempre se iba y era la que estaba dentro de la ruta diaria para empezar a utilizar rutas alternas, no en el momento donde ya estás en la congestión vehicular, sino desde mucho antes, desde la toma de decisión de salir de la casa o de la oficina. Entonces, eso es en el tema de sensores. Y como les decía, al final todo esto desemboca en acciones. Y estas acciones, obviamente, tienen que estar muy contextualizadas. Eh, Como les digo, o sea, tampoco es utilizar tecnologías solo por usar tecnologías, porque si lo están haciendo en China, lo tenemos que hacer aquí. O sea, realmente las condiciones son muy diferentes, pero eso nos puede ayudar a diferentes cuestiones, como por ejemplo el tema de las redes de transporte urbano, que ahorren tiempo, que ahorren las mismas rutas, que mejoren los momentos donde tienen que salir los diferentes transportes, que te diga
por dónde viene el bus para saber si es un buen momento para tomar un bus o si no. Esto puede empezar desde lo más sencillo, como tener información en las paradas de buses de a qué horas que pasa el bus, que es algo que en Costa Rica prácticamente no existe en ningún lugar. Pero entonces, como les digo, al final es hacer las ciudades que sean mucho más amigables y con mucho más información para la toma de decisiones de nosotros también como ciudadanos. Obviamente también el tema de las instalaciones mejoradas de abastecimiento de agua, de toda la eliminación de residuos de una forma responsable, de la recolección de una forma responsable y eficiente, entre otras cosas. Eh, Hacer que la iluminación sea mucho más eficientes. Y que esté muy relacionado con el tema de los datos de los mismos edificios, de que no siempre tiene que estar el aire acondicionado a full, o en el caso del invierno en otros países donde más bien es la calefacción la que está full. O sea, que todo esto nos empieza a generar datos para tomar decisiones. Los espacios públicos más seguros, que es una necesidad que todos tenemos en una ciudad, que eso se pueden también empezar a tomar decisiones a partir de toda esta recopilación de información. Y como les decía, todo esto, bueno, también el tema de la satisfacción de las necesidades de la población que envejece, que todos vamos hacia allá. Muchas de las proyecciones que se hacen a nivel de ciudad son para el año 2050. Ya para eso la población de Costa Rica va a ser altamente envejecida. Entonces justamente ya tenemos que ir pensando en cuáles son las decisiones que tenemos que ir tomando, porque sabemos que el tema de infraestructura siempre es bastante lento y bastante complejo. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones desde ya, hacer proyectos desde ya, para que realmente la ciudad se vaya acomodando a estas necesidades que tienen las personas en las ciudades. Bueno, muchas gracias, Daniel. Yo ahora les voy a hablar un poco de lo que son del ranking de los top Smart Cities en el mundo en 2023. Eh, Encabezando esta lista en los últimos años siempre ha estado Singapur. Ella destaca como una ciudad inteligente, especialmente porque cuenta con un sistema de transporte público altamente eficiente y súper avanzado tecnológicamente. Ellos tienen un tren automatizado, un sistema de trenes automatizados que cubre casi toda la ciudad, y tiene tiempos de espera sumamente cortos entre trenes. Además, este sistema utiliza una tecnología de puertos de andén y señalización automática para garantizar la seguridad y la puntualidad de todos los trenes. Los pasajeros también pueden planificar sus viajes utilizando una app móvil que proporciona información en tiempo real en lo que es horarios, rutas y disponibilidad de servicios. Además, Singapur ha implementado sistemas de gestión inteligente del tráfico, como nos comentaba Daniel, para minimizar la congestión y mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. Ellos tienen un ejemplo destacado del sistema de peajes electrónicos, que este sistema lo que hace es que eh, cada vehículo cuenta con un dispositivo que cuando pasa por el peaje se debita automáticamente el monto, y estos son muy efectivos para regular el flujo del tráfico y reducir las congestiones en áreas críticas de la ciudad. Y finalmente, Singapur introdujo lo que es un sistema de salud digital, donde se normalizan las videoconsultas y los dispositivos inteligentes para monitorear bien a los pacientes. La segunda Smart City que tenemos dentro del ranking es Helsinki. Helsinki en Finlandia tiene como el objetivo de carbono neutralidad para 2035, y su estrategia se centra básicamente en reducir las emisiones de tráfico un 70%, con medidas como la transición a la electricidad de toda la flota de los autobuses urbanos y la ampliación de sus redes de metros, y poner puntos de recarga de automóviles eléctricos. Adicionalmente a esto, Helsinki ha adoptado políticas de datos abiertos que permiten a los ciudadanos acceder y utilizar los datos gubernamentales de forma transparente para desarrollar aplicaciones y servicios innovadores. Esto es muy interesante porque la ciudad ofrece una plataforma de datos abiertos en línea, y esta iniciativa fomenta la participación ciudadana, que es tan difícil, ¿verdad? Y la colaboración entre el gobierno, la industria y la comunidad para desarrollar soluciones inteligentes. Entonces, las empresas también pueden usar este dato, digamos, los startups y los desarrolladores, para crear aplicaciones móviles y servicios digitales que abordan las necesidades y desafíos urbanos.
La tercer Top Smart City es Zúrich. Zúrich también cuenta con uno de los sistemas de transporte más modernos del mundo y sostenibles además. Las redes de tranvías, trenes y autobuses es súper amplia y están coordinadas, lo que permite que los residentes se muevan fácilmente en los alrededores. Un ejemplo destacado es el sistema de bicicletas públicas que se llama Zurich Roll y que proporciona estaciones de bicicletas compartidas en toda la ciudad. Creo que esto está implementado en diferentes ciudades de Europa, como Milán, Roma, y además Zurich ha implementado medidas para promover el uso de vehículos eléctricos, la instalación de estaciones de carga en toda la ciudad y la exención de impuestos para los vehículos eléctricos. Zurich está comprometido con reducir la huella de carbono, promover la eficiencia energética a través de implementación de tecnologías inteligentes en la gestión de energía y la infraestructura. La ciudad utiliza sistemas de gestión energética avanzados para monitorear y controlar el consumo de energía en edificios, espacios públicos, lo que le permite identificar oportunidades de ahorro y así reducir los costos operativos. Entonces, Zurich lo que hizo fue invertir en infraestructura sostenible como edificios con certificaciones energéticas y sistemas de energía renovable, incluyendo plantas solares y de biomasa, por ejemplo. Y por último tenemos a Oslo, que plantea que todos los vehículos de la ciudad sean eléctricos en el 2025 mediante los incentivos para los vehículos cero emisiones. Además, ha implementado un sistema de recolección de residuos como el que mencionó Daniel, que es inteligente, que utiliza contenedores equipados con sensores para monitorear el llenado y optimizar las rutas de recolección. Esto lo que hace es ayudar a reducir los costos operativos y minimizar el impacto ambiental. Además, Oslo ha invertido en infraestructura de energía renovable como parques eólicos, plantas de energía solar y así reducir su dependencia de combustibles fósiles. Luego de esto tenemos, bueno, todo lo que es el tema del Big Data y su seguridad. Vemos que todos estos ejemplos de Smart Cities tienen en común que usan Big Data o grandes cantidades de datos para la información y esos datos tienen que estar seguros, ya que son la base para diseñar las aplicaciones inteligentes para la ciudad. Lo ideal sería que cada ciudad se encargara de la seguridad de estos datos, pero sabemos que la mayoría de los municipios carecen de experiencia técnica para procesar y analizar grandes cantidades de datos. Por esa razón es que muchas ciudades colaboran con grandes corporaciones como por ejemplo Google para contrarrestar sus carencias técnicas y al final esto genera problemas, ¿verdad? Como que los datos se quedan dentro de la empresa y se usan para fines lucrativos. Yo lo que quiero es como darles una alternativa a esto y tiene el nombre de Data Utilities. Esto es básicamente empresas financiadas con fondos públicos pero independientes que administran los procesos y controlan el acceso a los datos, donde los datos que se manejan son anónimos. Porque, o sea, ¿qué es lo importante con esto? Que al final el mismo ciudadano sea el que deba decidir si sus datos se comparten o si se mantienen privados. Esto es en términos de Big Data y de su seguridad, ¿verdad? Que siempre se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de Smart Cities. Para irnos un poco al contexto nacional, en Costa Rica tenemos esfuerzos en distintos municipios por incorporar el concepto de ciudad inteligente. Podemos decir que existen casos locales de iniciativas de ciudad inteligente, comenzando con San José. El proceso de digitalización de la Municipalidad de San José inició en el 2013 con la creación de la Estrategia de Gobierno Electrónico, Ciudad Digital y Gobernabilidad de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mediante esto se pretendió adoptar acciones concretas en las áreas de Gobierno Electrónico y Ciudad Digital, pasando por un proceso de fortalecimiento de las TIC al interno de la municipalidad
y desarrollando una plataforma que contribuyera con la eficiencia en la prestación de servicios que brinda la administración local y la simplificación de trámites. También ellos crearon una nueva visión institucional denominada Gobierno Electrónico, Ciudad Digital y Gobernabilidad de las TIC 2012-2016 y San José Digital 360. Luego tenemos el municipio de Cartago, donde se desarrollaron algunos proyectos relacionados con las ciudades inteligentes, como lo son el proyecto Cartago Histórico Digital, la Agenda Digital Municipal y la aplicación de sistemas de información geográfico que desarrollan la inteligencia en uso y disposición de los terrenos disponibles en el territorio. Siguiendo con esto, en la misma línea se encuentra la Municipalidad de Belén, que ha apostado por el desarrollo de elementos del gobierno electrónico, esto como punto de partida para su digitalización. Entonces, en Belén, en este sentido, se han centrado en utilizar herramientas tecnológicas y soluciones de tecnologías de la información que mejoren los trámites en la institución. Sabemos que son sumamente engorrosos, entonces estos se vuelven mucho más eficientes y rápidos y transparentes. Uno de los principales logros de este gobierno local ha sido la creación de un portal web que permite hacer trámites, pagos en línea, revisar los montos adeudados, nada más poniendo la cédula de la persona contribuyente. Sabemos que Belén no es el único caso que ha realizado un portal web, pues la Municipalidad de Alajuela también, la Municipalidad de San José ha seguido sus pasos. Y por último tenemos a Curridabat, que lanzó en el 2005 la aplicación Yo Alcalde con el fin de fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno local y la ciudadanía, de tal forma de que esta herramienta generara como una comunicación para la toma de las decisiones y la inversión pública. Y esto contribuye, ¿verdad?, a la generación de datos y mapear las necesidades según los reportes de los ciudadanos. Entonces vemos que Costa Rica tiene todo el potencial para ser una ciudad inteligente y para eso tiene que aprovechar su amplia experiencia y conocimiento en materia de sostenibilidad y resiliencia. Esto va en línea con el Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además responde a la necesidad de adaptación y mitigación al cambio climático que estamos viviendo. Por otro lado, tenemos que aprovechar los recursos naturales de manera inteligente para poder contrarrestar los efectos negativos de la urbanización. En Costa Rica, alcanzar la carbono neutralidad comienza en el sector transporte. Como vimos en todas las top smart cities, ellos tenían en común un sistema de transporte eficiente e inteligente. Como lo vimos también en términos de seguridad de datos, es importante tener plataforma de gobierno abierto y infraestructura para analizar realmente y procesar estos datos en términos de políticas públicas y recursos. Les quiero mencionar, ¿verdad?, algunas paradojas y desafíos que tienen las Smart Cities. No podemos irnos sin antes mencionar, ¿verdad?, que el uso extensivo de tecnologías de la vigilancia y recopilación de datos puede mejorar la seguridad pública, pero también se plantean serias preocupaciones sobre la privacidad y el control de los datos personales, como decía Daniel anteriormente, como con las cámaras de vigilancia y los sensores que pueden prevenir delitos, pero también la ciudadanía los percibe como invasivos. Después está la inclusión versus la exclusión digital. Las Smart Cities pueden mejorar la vida de quienes tienen el acceso a la tecnología, pero pueden aumentar la brecha digital para los que no tienen estos mismos accesos. Las personas mayores, las personas de bajos ingresos pueden quedarse atrás si no tienen accesos a dispositivos o las habilidades digitales necesarias. En términos de centralización y participación ciudadana, la gestión centralizada de una ciudad inteligente puede hacer más eficientes los servicios, pero puede reducir la participación y el empoderamiento de los ciudadanos.
Sistemas automáticos de gestión de tráfico, por ejemplo, que ya los mencionamos, pueden ser muy efectivos, pero si no se consideran las opiniones de los residentes, pueden surgir resistencias a implementar este tipo de tecnologías. Para ir terminando, la sostenibilidad versus los costos iniciales. Las soluciones sostenibles nos ahorran recursos a largo plazo, pero los costos iniciales de implementación en muchos casos pueden ser prohibitivos para algunas ciudades. La instalación de infraestructura de energía renovable o de redes de transporte inteligente siempre requieren inversiones muy significativas al inicio y no todas las ciudades pueden permitírselas. Y finalmente, la dependencia de la tecnología puede mejorar la gestión urbana, pero también puede hacer que las ciudades sean más vulnerables a fallos tecnológicos, ciberataques o desastres naturales que afecten la infraestructura digital. Un apagón, un ataque cibernético pueden paralizar los servicios críticos. Nosotros ya hemos vivido eso en Costa Rica. Si la ciudad depende, ¿verdad?, completamente de sistemas inteligentes. Dentro de las consideraciones finales, no se necesita tanta tecnología para tener una ciudad inteligente ni una ciudadanía hipertecnológica. ¿Qué es lo que se necesita? Pues mejorar la experiencia actual de los ciudadanos y un buen y seguro manejo de los datos. Quiero terminar con esta cita de Jane Jacobs, que dice que las ciudades tienen la capacidad de ofrecer algo a todos, solo porque y solo cuando son creadas por todos. Muchas Yo gracias. nada más quería hacer una pequeña reflexión final también, Majo. Acá en la presentación hablamos mucho del tema de esta recopilación de datos para poder hacer todas estas iniciativas y poder hacer todas estas acciones para ir mejorando el tema de la ciudad. Pero el tema de que los datos sin un análisis básicamente son solo números, ¿verdad? Entonces, existe una importancia inherente que es de la gestión de esos datos y justamente aquí es donde entra mucho el tema de estas administraciones, de gobiernos locales, de gobiernos centrales, para que realmente todos estos datos se transformen en medidas que sean adecuadas. Un ejemplo es, si por ejemplo nosotros hacemos conteos peatonales en una parada de buses, y decimos, mira, esta parada de buses, cada vez que yo paso por aquí está a reventar. Entonces, eso lo que quiere decir es que tengo que hacer la parada de bus más grande para que la gente no se moje. Y tal vez no estamos analizando realmente el background de la problemática real, que puede ser que no hay una frecuencia adecuada de buses, o puede ser que no haya una adecuada distribución de las paradas de los autobuses. Entonces, por eso les digo, datos sin análisis son básicamente números. Tenemos que ser muy responsables cuando vayamos a analizar esto, cuando le vayamos a meter criterio, cuando le vayamos a contextualizar, como lo hablábamos anteriormente, para que entonces todos estos esfuerzos que, como lo dice Majo, son costosos económicamente y son costosos a nivel de implementación y son costosos de que la gente también se acostumbre y los adopte para realmente utilizarlos de buena forma. Una vez que se pasa todo ese proceso, realmente tengamos una buena gestión de esos datos para tomar decisiones que se adecúen a lo que nosotros necesitamos como personas y como ciudadanos y como individuos que estamos viviendo cada vez más en las ciudades donde todos esos impactos obviamente van a ser mucho mayores para una cantidad mayor de personas. Entonces, igual, les agradecemos por la atención. Entonces, le dejo la palabra a los del Colegio de Ingenieros Civiles para ir gestionando el tema también de las preguntas. Muchas gracias, don Daniel y María José, por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. La primera es anónima. ¿Se podría utilizar el marchamo digital que se propone para ubicar o no los vehículos en las intersecciones para coordinar los tiempos más eficientemente? Sí, tal vez les ayudo con esa respuesta. De hecho, el marchamo digital, si no me equivoco, tiene una tecnología que se llama RFID, si no me equivoco, esas son las siglas, que básicamente es una identificación y una trazabilidad por radiofrecuencia. Entonces, sí se puede utilizar. De hecho, vamos a ver, nosotros cuando hacemos ciertos tipos de estudios de ordenamiento vial o de estudios de impacto funcional, entre otras cosas, una de las limitantes más importantes que tenemos es esa recopilación de los datos vehiculares. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Se trata de hacer
en un día típico de la semana, pero nosotros también sabemos que es una limitante porque no todos los días se comportan igual. Sabemos que, por ejemplo, los viernes de partido, por ejemplo, son días que se llenan mucho, o los días de partido son días que se llenan muchísimo de tránsito, o los viernes de pago son días que se llenan muchísimo de tránsito. Entonces, la dinámica vehicular es muy cambiante. Entonces, este tipo de tecnología que da cierta trazabilidad y que recopila esa información que se puede utilizar para todos estos tipos de estudios de impacto vial y estudios de ordenamiento y demás, podría ser que sí se utilice. Como les digo, estamos hablando ya como de tecnología un poco más avanzada, pero sí podría ser que se vaya a utilizar para tratar de optimizar estos tiempos de semáforo. Pero es que no solo que los vehículos lo tengan, sino que también la central de semáforos tenga la tecnología para recopilar esa información y tomar decisiones alrededor de eso. Y como lo decía Majo, también puede existir una brecha tecnológica. Si yo tengo un Toyota Sentra de 1998, entonces ya mi dato no se va a recopilar porque no tiene esa tecnología. Entonces hay que mirar hacia el futuro, hay que realmente pensar que todas estas cosas se pueden utilizar, pero sí tenemos que saber que existen ciertas limitantes para utilizar ese tipo de tecnología. Muchas gracias. La segunda es como una aclaración de don Mario Durán. En el caso de Oslo, en realidad se trata de una meta a nivel país en busca del 2025. Todas las ventas de vehículos de pasajeros sean con propulsión 100% eléctrica. No se refiere a que solo circulen vehículos eléctricos como se indicó en el slide. Hoy la cuota de mercado del país en el segmento 100% eléctrico está en 90% y el porcentaje de la flota en circulación es el 100%, que es 100% eléctrica, está en un 25% del parque total. Se estima que la sustitución completa de la flota se logrará entre el 2040 y el 2045. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por la observación. La siguiente es anónima. ¿Por qué no se ha podido implementar masivamente el pago electrónico en los buses y las cámaras para sancionar la ley de tránsito? ¿Es cuestión de miedo, interés individual o falta de gobierno fuerte? No sé si Sí, quieres entrarle vos ahí, Dani. sí, bueno. En cuestiones políticas es complicado meterse, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir con respecto a esto es que países que tienen economías muy similares, incluso hasta que se puede pensar que Costa Rica tiene mejores economías que otros países donde se han implementado este tipo de sistemas, se ha logrado y se ha logrado bien. A mí me parece a criterio personal, aquí lo que voy a decir es muy, muy personal, pero sí me parece un poco irresponsable que esto no se haya implementado con mayor fuerza en el transporte público de Costa Rica. Yo sé que ya hay algunos rutas de buses que ya aceptan el tema de pago con tarjeta. Incluso lo hablábamos con don José antes de esta presentación. En algunos países como México, Colombia, Perú, existe una tarjeta de transporte que usted la puede utilizar para el bus, lo puede utilizar para el metro, la puede utilizar para bicicleta compartida, pero en las ciudades que están todavía más desarrolladas ni siquiera se necesita eso porque ya existen las tecnologías de sin contacto de las tarjetas de crédito. Casi que con los mismos sensores que funcionan estas otras tarjetas, ya se puede, o sea, ya se puede pagar con la misma tarjeta de crédito con la que hacemos las compras. O sea, es lo más lógico, es bastante, como les digo, negativo que esto no se haya hecho aquí. No puedo emitir criterios a nivel de política porque es un poco complejo, pero sí pienso que debería existir un poco más eh, de, mm, de solicitud un poco más fuerte a la hora del tipo de las concesiones para que estas cosas se vayan implementando. Costa Rica tiene una sociedad que está altamente bancarizada, entonces esta transición debería ser bastante adecuada. No la podemos hacer al 100% porque obviamente hay mucha gente que todavía, no sé, utiliza sus monedas para pagar el bus y demás. Y puede ser que también tenemos que tener medidas alternativas. O sea, si dependemos completamente de que el banco funcione bien, muchas veces puede ser que la conexión se pierda. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿El transporte va a ser gratis o más bien la gente no se puede montar al bus? Son diferentes, complicadas los temas que hay que abarcar con respecto a eso,
pero como les digo, a criterio personal sí pienso que debería haber una mayor fortaleza para que realmente las concesiones puedan implementar este tipo de tecnologías que, como les digo, no es una tecnología de inteligencia artificial que está día a día desarrollándose, sino que estamos hablando de algo que en muchos países ya se implementa desde hace muchos años. En términos de políticas, yo sí tengo una opinión y es que, bueno, es un tema complicado y yo lo mencioné en la presentación en el tema de la descentralización, ¿verdad? Nosotros estamos en un estado sumamente centralizado donde los municipios no pueden tomar esas decisiones por sí mismos, ¿verdad? Existe un ente central que toma todas esas decisiones, entonces eso no les permite avanzar en muchos temas a las municipalidades para proponer políticas de este tipo. Muchas gracias. La siguiente consulta, José Francisco Madrigal nos dice qué aspectos pueden considerarse para decir que un sistema de transporte público es inteligente. Bueno, un sistema de transporte público inteligente no es necesariamente, ¿verdad? Que existan cámaras, que existan todos los sensores, pero, ¿verdad? Algunos de los elementos básicos es rutas de buses en tiempo real, ¿verdad? Que se sepa cuál es la parada del bus, a qué hora llega, cuál es eh, cuáles son las paradas y los destinos. También eso es súper importante a nivel de transporte público, también que no dependamos solamente del autobús, sino que sea todo un sistema, ¿verdad? En muchos países existe el metro, el tram, nosotros, bueno, tenemos el tren ese ha sido un tema que ¿verdad? Queda como desarticulado un poco de lo que es el sistema de buses en el país. Entonces, un sistema completamente articulado, completamente, eh, ¿verdad? Que si yo me bajo del bus, puedo tomar el tren y puedo llegar a mi destino de manera segura. No se trata solamente del pago electrónico, ¿verdad? Para tener un sistema de transporte público de calidad y inteligente, por así decirlo. Muchas gracias. Tenemos por acá también otra anónima. ¿Cómo lograr que a un nivel político tomen las decisiones adecuadas para incluir la tecnología para movernos con más velocidad a ciudades inteligentes en nuestro país? Sí, te ayudo con esa respuesta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es una cuestión mucho de voluntad política, pero la voluntad también responde mucho a las necesidades de las personas. Creo que uno como ciudadano tiene que educarse en este tipo de cosas, en este tipo de tecnologías, para poder hacer nuestras propuestas a nivel de ciudadano y hacer que realmente a nivel de las políticas públicas se vayan mejorando las situaciones. Como lo hablábamos, hay ciertas municipalidades que ya están haciendo sus esfuerzos, no todas, lamentablemente no todas. Existen también diferentes indicaciones a nivel de gobierno central, como por ejemplo la transparencia de datos y demás. No todas lo aplican. Entonces, creo que realmente tiene que haber un movimiento de las personas de entender que esta información no es solo para tener en la página web y que uno la pueda ver, no sé, y pueda descargar y demás, sino que realmente es información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, tenemos que ser muy educados a la hora de incluso votar por nuestros representantes y a nivel de política. eh, Muchas veces nuestros representantes es eso, son políticos y ellos tienen que responder a las necesidades de las personas. Entonces también nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es tratar estas iniciativas, tratarlas con toda la seriedad que esto implica y llevarlas adelante para que entonces nos escuchen y realmente se puedan empezar a implementar.
Tenemos también otra de don Mario Durán. En Europa, Estados Unidos, Colombia y Brasil, las ciudades tienen mucha autonomía. En Costa Rica, los municipios no cuentan con tanta autonomía. El gobierno central todavía concentra la gestión de muchos sectores, como el transporte público. ¿Cómo proponen ustedes superar esta limitación para implementar medidas de ciudades inteligentes? Sí, don Mario, esta de hecho te la quería responder ahí escribiendo, pero al final no me comió la tecnología, tengo una brecha tecnológica. Me parece que una propuesta es empezar a hablar de regiones, por decirlo así. Vamos a ver, una de las dificultades que tiene Costa Rica también es que estamos muy centralizados a nivel de toda esta toma de decisiones, pero a nivel de gobiernos locales, las divisiones geopolíticas son muy pequeñas. Yo veo en San Pablo de Heredia, que es uno de los cantones más pequeños que tiene Costa Rica, está rodeado por otro montón de cantones. Prácticamente todas las rutas principales lo que hacen es que atraviesan 2 o 3 cantones. Entonces, es que San Pablo tenga la iniciativa de tomar una decisión, su impacto va a ser complicado porque 2 o 3 kilómetros después ya te encontrás otro cantón. Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a hacer las alianzas intermunicipales. Un ejemplo de esto fue el proyecto de las paradas de buses, paradas de tren alrededor de la propuesta del proyecto del tren eléctrico, que esto afectaba a 15 municipalidades. Entonces, a través del proyecto Mueve, que nosotros participamos en alguna acción por ahí, se hizo un convenio entre 15 municipalidades para que realmente entonces todas estas acciones y todas estas iniciativas y todos esos proyectos estuvieran muy enfocados no en una sola municipalidad, sino que ya fueran un poco más regionales. La gran área metropolitana la tenemos bien definida, incluye un montón de cantones en el centro. Si, por ejemplo, nosotros queremos ver, que creo que lo ha hablado usted en algunas otras conferencias, el tema de la sectorización del transporte, el tema de la intermodalidad, el tema de la integración de los diferentes métodos de transporte, tiene que ser una cuestión un poco más regional. No nos podemos quedar en una toma de decisiones de que, por ejemplo, San José tenga la iniciativa o Heredia tenga la iniciativa. Obviamente la iniciativa está bueno, pero sí hay que empezar a llegar a acuerdos de todos los diferentes alcaldes o todas las diferentes municipalidades, y obviamente con el apoyo a nivel de gestión de otras un montón de instituciones como el CTP, como el MOP, como el COSEBI, CONAVI. O sea, hay un montón de instituciones que obviamente tendrían que ponerse muy de acuerdo, y eso es lo que se vuelve bastante complicado, pero es la forma, porque sí, definitivamente las municipalidades al final quedan con un poder muy cortito a su territorio. Entonces creo que una forma de ir mejorando esto es eso, haciendo como ciertas alianzas un poco más regionales. Gracias. Vamos a contestar un par de consultas más. Las que siguen se les envía a los panelistas para que las contesten vía virtual. También ellos dejaron por acá los correos electrónicos si quisieran enviarle la consulta directamente a ellos. Y antes de responder esas preguntas, voy a pasarles la encuesta para que por favor no se olviden de llenarla antes de salirse de la aplicación. Vamos a ver, tenemos por acá la de Janol Winter. ¿Qué hace el CEFIA para tratar de incentivar a nuestros gobernantes para adaptar las nuevas tecnologías para migrar hacia ciudades inteligentes? Sí, bueno, el CEFIA en realidad es un ente que da mucho seguimiento a diferentes proyectos, y obviamente ellos, a través de todas estas preocupaciones que nosotros como técnicos tenemos todos los días y que se conversan en los diferentes foros y en este tipo de iniciativas como estas conversaciones, el CEFIA puede hacer y hace esas diferentes propuestas y hace diferentes recomendaciones. Pero al final los que tienen la potestad son los diferentes instituciones ya a nivel de gobierno central, ¿verdad? Entonces, como les digo, ese es el tema que es más complejo, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que todas estas iniciativas se les siga dando toda la importancia para que realmente al final se puedan convertir en diferentes proyectos. Por acá nos consulta
¿Cómo hacen los países desarrollados para tomar en cuenta la opinión de los usuarios en el transporte público? ¿Encuestas con apps o formularios en los buses? Porque en Costa Rica el usuario es invisible. Bueno, esta pregunta en realidad en países desarrollados la toma de decisiones comienza en el gobierno local, ¿verdad? Eh, Ellos son los que proponen un proyecto, por ejemplo, incorporar el pago electrónico en los autobuses y al final esto se da a cabo por lo que decía Daniel ahora, que es el mismo, o sea, como el mismo poder que tiene el gobierno para implementar estas medidas. Ellos lo que hacen es que votan, ¿verdad?, por los representantes que tienen estas propuestas y se llevan a cabo. Entonces, en Costa Rica lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema en el que las personas están poco interesadas, ¿verdad? Tristemente, en lo que son las políticas públicas, especialmente en el sector transporte. A la gente solo le interesa cuando tiene que ver con el automóvil, cuando hay presas, cuando eh, están haciendo eh, eh, mejoras en las redes de transporte y las vías públicas, pero lo que nos debería de diferenciar, ¿verdad? Es votar por los gobernantes que tengan propuestas en este sentido. O sea, no es como que o sea, obviamente se hace todo un estudio previo antes de implementar este tipo de decisiones, ¿verdad? Como lo que es el pago electrónico, por ejemplo, pero siempre la implementación en sí viene por parte del gobierno. Y una última consulta que tenemos por acá. Bueno, en realidad quedan dos. Dice, las políticas actuales y planes urbanos están todavía muy centradas en el automóvil. Creo que muchos costarricenses no quieren usar para nada el transporte público y eso genera más presas. Eh, sí, la respuesta es sí. La respuesta corta es que sí. Todavía estamos con un paradigma y con unas mentalidades de que el vehículo privado es lo más importante, es lo menos eficiente. Eso también hay que tenerlo claro. Ahora, no podemos pretender también, y esto es algo que yo siempre converso o siempre digo cuando estamos en este tipo de conversaciones, no podemos pretender que de aquí a mañana todo mundo se pase a un transporte público. Primero, porque no tenemos las condiciones para un transporte público de calidad. Y segundo, porque todavía estamos en una cuestión de una convivencia entre los diferentes métodos de transporte. Nosotros en Costa Rica no somos una megaciudad como lo puede ser Tokio, como lo puede ser incluso la Ciudad de México, donde la densidad poblacional es mucho más alta. Aquí seguimos teniendo pueblos alrededor del área metropolitana, alrededor de San José, de Heredia Centro, que tienen una densidad de casas muy baja. Entonces, llegar hasta todo mundo con algún tipo de transporte público se vuelve complejo. Entonces, tenemos que pensar también en ese tipo de transiciones y obviamente la gente, entre más largo vive y más largo le queda el transporte público, pues obviamente va a optar por tener un vehículo privado por cuestiones de flexibilidad, por cuestiones de comodidad, que son como los temas que más habla la gente, pero sobre todo por eso, porque tal vez los buses son de mala calidad y no quedan cerca de donde uno tal vez vive. Entonces, el tema de la frecuencia de los servicios, estamos hablando, por ejemplo, el tren, que el tren solo funciona en la hora pico de la mañana y hora pico de la tarde. Entonces, si por ejemplo yo quiero ir a una reunión y la reunión es a las 11 de la mañana, pues ya, y tal vez el servicio de tren me funciona muy bien, pues ya no me sirve porque ya a las 11 de la mañana no hay un servicio de tren, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo pienso es que definitivamente tenemos que ir pensando en esa transición. El problema es que se ha dejado muy de lado.
Estamos muy atrasados en ese tema. Seguimos pensando que la solución es hacer más carriles, cuando realmente esa no es el enfoque que deberíamos tener. Como les digo, sin dejarlo de lado, porque obviamente no podemos pretender llegar a todo lado con transporte público, pero sí tenemos que empezar a dar diferentes alternativas, un abanico de opciones para que la gente pueda decidir qué es lo que le parezca más eficiente y qué es lo que le parezca mejor de acuerdo a lo que se necesita. Bueno, esas serían las consultas, las dos que quedan por acá. Vamos a pasárselas a los panelistas para que se las contesten vía correo electrónico para no extender más la conferencia. Queremos darle las gracias a los ingenieros por su espacio, por compartirlo con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean volverla a ver o compartirla. Sin más, damos por finalizado. No sé si los caballeros, don José, don Daniel o María José, quieren dar alguna palabra. Nada más para agradecerle a Daniel y a María José la presentación y como una de las preguntas que hizo sobre el Cefilla, que qué va a hacer. Para eso el Colegio de Ingenieros Civiles, mediante nuestra asociación ACITRA, pone estos temas en la mesa, los pone en los foros. Queremos discutirlo, queremos agrandarlo. Ustedes nos hacen que esto crezca. Creemos que los retos son muchos. Queremos planificación urbana eficiente, queremos gestión inteligente de residuos, queremos sistemas de alumbrado públicos eficientes y automatizados. O sea, queremos muchas cosas, pero tenemos que empezar a generar esa hoja de ruta, esa línea de tiempo, que no trasciende solo 4 años o un gobierno u otro, sino un plan maestro. Entonces, nada más dejar eso en la mesa, que necesitamos cambiar paradigmas, necesitamos cambiar cosas, y ese es el reto que tenemos todos, y totalmente invitados todos a formar parte de ese cambio que queremos, y muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Muchísimas gracias por la atención a todos. Sí, muchísimas gracias. Esperamos que este tema sea de su interés y siéntanse libres de continuar con este debate porque de verdad queda para muchísimo de qué hablar. Muchas gracias a ustedes por el espacio y recuerden por favor llenar la encuesta antes de salirse de la aplicación. Tengan todos y todas muy buenas noches.